Ok, vamos a empezar el taller de VM. ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo básico? ¿Qué nos interesa saber? ¿Cómo se hace el examen básico? ¿Cómo se prepara la sonda? ¿Cómo funciona el equipo? Déjenme presentarle, este es el equipo Absolute estandarizado. Es el top de la línea en lo que es ecografía. Y dentro de todas las características tiene una sonda especial que es la sonda de VM y que es una sonda abierta. Por motivos de seguridad, siempre la sonda debe ser guardada con su cobertor para evitar que se dañe lo más importante de la sonda, que es el cristal piezoeléctrico que tenemos al frente. Este cristal, a diferencia de cualquier otra sonda, tiene un movimiento lineal, es decir, se va a desplazar en esta dirección, eso lo vamos a mostrar, a diferencia de las otras sondas que son sectoriales, que pivotean en un punto. Esta capacidad de sonda lineal hace que uno esté siempre perpendicular a la superficie del globo ocular. En las sondas sectoriales sirven para ver concavidades. Esto, como es una convexidad, lo que vamos a ver, la córnea y el iris, y especialmente lo plano del iris, es que por esta razón tiene una sonda lineal. Vamos a regresar a eso después. Una vez que nosotros tenemos el equipo nos permite poner los datos de identidad, apellidos y nombres. En este caso, vamos a ir al test. La máquina nos dice que ya hay un test y en ellos vamos a presentar. Esta es la imagen que nos presenta el Absolute cuando tenemos que hacer un test. Esto es antes de comenzar el examen. Después lo vamos a ver con el aviso, porque cada equipo tiene su particularidad. Y en este lado hay una barra de navegación superior y dentro de esa barra de navegación superior tenemos las sondas. Cuando ponemos las sondas acá, vamos a cargar la sonda de 50. Como verán, tenemos el A estandarizado, el ProBeam, la sonda de 15, la sonda de 20 y inferior en color verde la zona de linear 50. Cuando queremos hacer el examen de VM, vamos a esta zona de la izquierda donde se nos van a presentar todas las sondas disponibles en el equipo. Tenemos la sonda A estandarizada, el ProBeam, que es para hacer biometría, la sonda de 15 y la sonda de 20, que son de polo posterior, y en la parte inferior la que nos interesa en este momento, que es el VM, que es la sonda de linear 50. Esta sonda de linear 50 es la que nosotros escogemos. En la misma área de navegación tenemos este botón donde sale el ojo, que nos sirve para cambiar de ojo izquierdo a ojo derecho. Tenemos una para eliminar todo este marcador y otra para mostrarlo. Y cuando nos equivocamos y comenzamos con el ojo izquierdo y queremos cambiarlo al ojo derecho o viceversa, este botón nos permite cambiar el destino final de la imagen que hemos tomado. ¿Para qué sirve este parámetro de acá? Vamos a verlo. Todas las sondas, las de 20, las de 15 y la sonda de 50 tienen un GPS incluido, es decir, nos va a dar la posición. Cuando nosotros ponemos la sonda, inmediatamente, automáticamente nos va a dar la posición. ¿Cómo es esto? Ya que Quantel y Lumibird tienen una división de sensores que son los que se usan para el tráfico, por ejemplo, para el manejo independiente, y nos dicen distancia, separación, ellos han incluido un pequeño chip dentro de la sonda que nos va a decir, en el caso de la sonda de 20, si estamos perpendiculares, si nos inclinamos, en qué zona estamos examinando, y eso se va a ver reflejado en la pantalla. Y ya no tenemos que estar memorizando dónde fue la localización de nuestra imagen,
sino que la vamos a hacer de frente. Eso lo vamos a ver en el momento de la práctica. Vamos a ver el primer paso entonces. El primer paso es qué hacer con la sonda, cómo funcionar. Le dijimos que siempre estaba guardada y le tenemos que quitar este capuchón de protección. Como dijimos, tiene que tener un medio líquido. Para esto tenemos agua destilada. Esta agua destilada sirve para el contacto interno, no para el contacto con el ojo. Si nosotros ponemos agua destilada en el contacto con el ojo, vamos a tener una laceración corneal, una desfacelación corneal, y eso no lo deseamos. ¿Por qué ponemos agua destilada dentro de la sonda? Porque dentro de la sonda hay un mecanismo que es el pivot de la sonda que nos va a hacer que se desplace. Si usamos agua normal, va a tener minerales, calcio, sales. Si usamos BCS, lo mismo. Si usamos cloruro de sodio, peor. Todo esto va a cristalizar en el mecanismo interno y va a impedir el movimiento de la sonda. La otra alternativa a la copa blanda son las copas rígidas. Estas copas rígidas son de acrílico, pueden ser de teflón, tienen un espacio también. Hay otro tipo de copas también de inmersión, mitad teflón, mitad acrílico, dependiendo del tamaño del globo ocular, y vamos a colocarlo a la entrada también, o también a la entrada para tener el examen. Yo ocupo mucho más la blanda de silicón porque es más práctica en el momento del examen. La otra alternativa es el llamado Clear Scan. El Clear Scan es un reservorio de líquido. En este caso también, como va a estar en contacto con la sonda, tiene que ser con agua destilada. Y es un aro flexible, fácil de maniobrar, que tiene un látex inferior, en el cual vamos a llenar. El antecedente, la historia, es que el primer Clear Scan fue así. Era un acrílico con el látex debajo. Ya no lo hacen más. Esto lo tengo como una curiosidad y se queda como una curiosidad, porque ahora es mucho más fácil de trabajar. Para llenar el Clear Scan hacemos lo mismo. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es llenar nuestra sonda, siempre evitando tocar se pone una gota. Para eso nos ayuda el stand que tenemos. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es llenar con mucha suavidad también el Clear Scan, tratando de que no tenga burbujas internas. Lo llenamos hasta el borde. Muy bien, ven que está turgente, ve que está. Este Clear Scan tiene una prominencia que va a coincidir con la prominencia de la sonda. Eso nos indica cuál es la dirección que gira. Ahora sí, siempre importante, si vamos a llenar algo con agua, tener el tacho que nos salve. Teniendo el Clear Scan sujetado en tu mano izquierda, si eres diestro, sujetas la sonda. Fíjate que ella tiene una línea que tienes que hacerla coincidir con la línea del Clear Scan. Entonces lo que haces es pones a inversa y rápidamente haces esto. No importa que se caiga, porque siempre va a haber un espacio de aire. Ya lo has colocado y ves que el aire está en la parte más anterior. Como era una sonda que tiene una concavidad, tú presionas, giras, abres esto y al momento que vas abriendo,
va saliendo el aire y se va quedando el líquido. Entonces, por acá vamos entrando y el líquido, el aire va saliendo y esto se va quedando solamente líquido. ¿Por qué? Porque el aire y el ultrasonido son enemigos públicos y privados. Ahí saqué todo el contenido de aire. Y si queda una pequeña cosita, esto se va a ir porque el examen lo hacemos siempre hacia abajo o en todo su defecto en esta zona y no está en contacto con el transductor. Correcto. Si quedase aire y todavía tienes ganas de seguirlo sacando, no hay problema. Lo sacas siempre y cuando vas presionando. Otra forma es lo metes dentro de la sonda y después acá hay un pequeño botón que te va a servir para purgar el aire. Muy bien. ¿Hasta dónde colocas el Clear Scan? Pues más o menos hasta ahí. ¿Cómo te das cuenta si está bien colocado el Clear Scan? Te fijas la pantalla. Hay dos líneas, las líneas verdes, que tú tienes que poner el borde del Clear Scan que se va a ver abajo, ¿no? El borde tiene que coincidir, ahí estás, este borde de acá tiene que coincidir las puntas con la línea inferior. Entonces, si falta, lo sigues metiendo. Y te das cuenta que ahora sí, fíjate la imagen, y si estamos en actividad, vemos que el borde queda justo exacto. Eso significa que tu Clear Scan está bien colocada. Resumen, tienes que poner agua destilada dentro, tienes que poner el Clear Scan y tienes que hacer que la imagen sea exacta, perpendicular sobre esto. Entonces esas son las dos alternativas. Le pedimos al paciente que se siente y ponga su cadera lo más cercana y giramos, en este caso yo tengo una silla reclinable, giro totalmente la silla y en ese momento nos ponemos cómodos y reclinamos, siempre con la mano acá atrás, la silla y el paciente se recuesta. De tal manera que estamos en una posición, le pedimos que centre el ojo, la barbilla hacia arriba, y estamos en una posición donde el ecógrafo va a estar dándonos cara y podemos ver la posición de sus ojos, los ojos abiertos, para ver si mirar arriba, hacia abajo, derecha e izquierda. Es mucho más coherente hacer el examen. El primer paso consiste en poner gotas de anestésico, por favor, directo, arde un poco, se le explica al paciente de que es anestésico, no va a darle otro problema, y por seguridad también en el otro ojo. Proparacaína, proximetacaína, cualquiera de ellos, lo que tengamos a la mano. Esperamos que el paciente pare de sufrir, porque siempre arden las gotas, y vamos a examinar primero con el Clear Scan. Lo que queremos hacer es buscar la sonda de 50. Cuando tenemos la sonda de 50, este Absolute nos va a permitir calibrar. Nos pide, lo primero que sale es ajuste la posición de la sonda en el ojo del paciente, marcando las 12 y las 6, para que cuando la sonda se mueva, nos va a dar la posición. Entonces, no necesitamos tocar el ojo del paciente, simplemente tenemos que ponerlo en la posición adecuada y calibramos. Ya está hecho. Repetimos que esto debe estar puesto, el borde del Clear Scan chocando la línea del foco. Y lo primero que tenemos que hacer es esta línea. Esta línea nos indica el lado derecho de la pantalla, derecha a nuestra derecha. Y todos los ultrasonidos vienen de izquierda a derecha. Entonces, en él estamos tratando de examinar la cápsula de su cristalina. Lo primero que voy a hacer es apuntar con esta línea blanca hacia su nariz. Le pido que abra sus ojos. Esto no duele, ya está con anestesia. Abra sus ojos. Y vamos cayendo perfectamente en la zona del examen. Y miren, inmediatamente se ve la posición. Miren
mira de frente, un poquito más arriba, ya está este es el ángulo, fíjense. Este es el ángulo que va marcándonos. Si yo le pido al paciente que mire a la izquierda, el ángulo que voy a examinar es el ángulo contrario. ¿Ves? Y vemos cómo su ángulo, su iris está yendo muy atrás. Bastante atrás. Mira a la derecha, este es el otro ángulo, el ángulo nasal, y tenemos el mismo caso. Aquí hemos puesto el foco en el cuerpo ciliar. Podemos cambiarlo y poner el foco en el cristalino. Mira de frente, abre bien sus ojos, y ahora el foco va a estar en el cristalino. Y perfectamente buscamos en él qué está sucediendo en su cristalino. Ponemos más, presionamos más, sacamos más, presionamos más y vemos. Y estamos viendo la cápsula posterior de su cristalino, claramente. A la izquierda, a la derecha. Podemos cambiar la orientación de 6 a 12. Abre bien los ojos y lo ponemos así. Y estamos viendo perfectamente la orientación de su cristalino, claramente, en esta zona. Muy bien. El otro examen que tenemos es con la copa de inmersión. Esta copa es la copa de silicón. Voy a poner el mismo agua de beber en el paciente. Mire para abajo. Se coloca en el párpado superior. Se le pide al paciente que abra sus ojos. Se jala discretamente. Abre tus ojos, que es mucho más fácil de hacerlo. Y lo colocamos entre párpados. Él es un excelente paciente. Levanta la cabeza y mira hacia acá arriba. Llenamos con el agua. No te asustes, es muy sencillo. Y lo hace muy bien. Y ahora colocamos esta acá. Y miran la foto cómo se ve. Tan clarita, sin la superposición de los párpados. Mira a la derecha. Mira a la izquierda. Mira de frente. Y esta es la posición horizontal, donde a la izquierda están las horas 9 y a la derecha están las horas 3. Quiero examinar la cápsula, le pido un poquito que mire a la izquierda. Tiene quistes, miren, quistes en el cuerpo ciliar. Mire a la derecha, quistes en el cuerpo ciliar. Cambio la dirección hacia arriba y nuevamente tiene su subcapsular posterior. Giro la sonda. Después vamos a ver cómo son las posiciones. Excelente, no tienes ningún cuerpo extraño en tu cristalino. Está clarísimo. Lo que nos ha llamado la atención a tu médico y a mí es esa opacidad capsular posterior. Se retira el agua con un algodón y está listo. Y miren la imagen que tenemos en... Vamos a ver la lesión que vamos a examinar. Mira acá. Ella tiene una lesión a nivel de la conjuntiva de ambos ojos. En este lado es temporal. Mira hacia acá donde estoy yo. En el otro lado no la hay. Mira hacia el otro lado. Que además mira de frente al centro que invade la córnea. En el otro ojo, en dirección similar, mira a la izquierda, mira a la derecha, a la izquierda. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos como lesión. Parece ser un granuloma, pero vamos a ver cómo es esto. Entonces, ahora sí, escogemos linear 50 para hacer el examen. Y mientras tanto, levante su cabeza hacia arriba, ponemos las gotas de anestesia. Una gotita de anestesia, arde, y otra gotita de anestesia, arde. Ponemos la sonda, que ya está llena, está completa, la ponemos acá, y ponemos, y esta es la parte más importante, cómo poner la sonda.
levanta la cabeza. El examen es muy sencillo. Voy a poner este embudito para poner agua. Si tú abres los ojos, no va a haber problema porque no hay fuerza. Si los cierras hay fuerza tuya contra esto. Si lo dejas abierto, no hay ninguna fuerza y pasa mucho más fácil el examen. Abre bien los ojos y mira hacia abajo. Se levanta el párpado superior y se coloca en posición horizontal. Genial, ella lo hace muy bien. Muy suavecito, ¿no? Se agarra la sonda y se jala el párpado inferior y se le pide que ella mire hacia atrás, arriba, y se empuja con el dedo. Y ella lo ha hecho muy bien. Mira acá de frente mi dedo. Esa es la posición. Se pone el líquido, es agüita simplemente. Abre tu otro ojo. Es un poco raro, un poco incómodo, pero si abres tus ojos va a ser mucho más fácil. Nuevamente, la posición inicial, la máquina te pide que calibres y tiene que estar de 12 a 6. Nos pide la calibración y la ponemos. Entonces fíjense, yo pongo, si te fijas allá, la sonda está puesta tal cual yo le he puesto. Si yo la giro, la sonda se gira. Entonces necesito que con tu otro ojo mires acá de frente, aquí en mi dedo. Y la vamos a poner en posición. Perfecto. Miren claramente cómo es la zona. Muy bien. Perfecto. Primera posición del examen, horizontal. Y vemos claramente en la imagen cómo la córnea tiene un compromiso inclusive hasta la zona interna. Muy bien. Pedimos que el paciente mire a la izquierda y estamos examinando el ángulo temporal. Guardamos una pisada más larga, otra pisada. Esta sigue siendo la zona temporal. Podemos girar y ver todo. Ahora le pedimos a la paciente que mire hacia mí y estamos viendo el ángulo nasal indemne. Una cosa importante también es que estamos viendo células en la cámara anterior, los cuales nos habla de actividad. Entonces hemos hecho la horizontal, la zona temporal cuando ella mira hacia la izquierda y la zona nasal cuando ella mira a la derecha. Se gira levemente la copa en posición vertical. Se le pide que mire de frente y se examina nuevamente. Y acá arriba se está viendo, en la zona de arriba es la zona de la derecha y la zona de abajo que es la zona de la izquierda. Muy bien, ahí estamos perfectos. Muy bien. Mire de nuevo hacia arriba y a la izquierda. Yo puedo girar la copa y voy a entrar de nuevo al granuloma que tiene vasos. ¿Ve? Caigo justo sobre el granuloma. Perfecto. Mire un poquito hacia abajo a la izquierda. Y nuevamente trato de poner la imagen entre esas dos líneas verdes que es el foco. Genial. Le pido al paciente que mire de frente y con una gasa retiro el líquido. Porque la cabeza un ratito acá. Y con otra gasa evito que caiga a su oreja. Me deshago de la primera y ella se deshizo del embudo. Procedemos ahora al ojo izquierdo, cambio al ojo izquierdo. Ya está calibrada la sonda, levanta tu cabeza, lo has hecho muy bien. Mira hacia abajo. Abre bien tus ojos. Mira hacia arriba, bien abierto, no cierres que eso se... Y ponemos la sonda en posición, ella ayuda muy bien. Nuevamente el agua de beber. Mira a la izquierda. Mira de frente ahora. La sonda, la línea, siempre mira hacia la nariz. Mira acá.
la nariz, abre tu otro ojo. Y nuevamente, mira de frente al techo, más derechito. Y nuevamente tenemos la misma imagen. Esa es la imagen vertical. Mira acá mi dedo, a esa distancia. Volvemos a repetir para tomar la zona lo más perpendicular común, siempre poniendo el foco de interés entre esas dos líneas verdes. La zona de la derecha es la zona nasal, la zona de la izquierda es la zona temporal. Mira hacia mí, ahí estamos viendo la zona temporal. Mira hacia la izquierda y ahora vamos a ver la zona nasal. Y esto es lo que encontramos en su zona nasal. Mira hacia abajo y a la izquierda para seguir viendo esta imagen. Y vamos viendo esa zona hacia arriba y a la izquierda. Nuevamente. Y tenemos nuevamente todo el examen completo. Miramos de frente y hacemos un corte vertical. Miren la celularidad en la cámara anterior. Mira hacia arriba y estamos viendo el ángulo inferior. Mira hacia abajo y estamos viendo el ángulo superior. Correcto, me has ayudado muy bien. Ya sabemos que el ojo derecho tiene mucho más que el ojo izquierdo. Estos casos importantes donde combino polo posterior y polo anterior con el VM me sirven para presentación y les voy a enseñar cómo graficar para presentación. Le pongo título: escleritis nodular descarte de TBC. Entonces, esto lo guardo, lo copio y le pongo botón derecho, paciente anónimo y exportar el ABI, o sea, exporto el cine. Aquí está. Eso ya lo guardé. Siguiente caso, lo mismo. Veo acá arriba cuánto dura mi video. Más o menos desde acá hasta el final. Le pongo el mismo nombre y lo guardo como anónimo. Y la máquina lo ha guardado como un video que yo lo voy a poder reproducir en cualquier tipo de presentación, en PPT, video directo, lo puedo cambiar a MP4, todo lo podemos hacer con la máquina. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver esto, que sí es especial. Esto es lo que hemos encontrado con el VM. Aumento de la esclera epiesclera, alteración de la esclera, inflamación inclusive en el cuerpo ciliar y subcorneal. Entonces acá hay depósitos por todos lados. Esto es una escleritis nodular y vamos a exportar la imagen. Si yo lo hago ver por todos lados, voy a exportar el cine. Ahora sí vamos a explicar lo mismo que hicimos con el Absolute, pero con el aviso. Con el aviso tenemos la sonda de 50 MHz, que es exactamente igual a la sonda del Absolute, pero además tenemos una sonda de 25 MHz que es cerrada. Aquí no tenemos que poner ningún tipo de agua dentro ni ninguna cosa, la sonda está cerrada y esto nos permite otro foco. Tiene menor resolución que la sonda de 50 porque es de 25, pero un poquito más de penetración y se puede ver muy bien la cápsula posterior del cristalino y algunas zonas más posteriores sin la resolución exacta de la de 50 MHz. Aquí también funciona de la misma manera con el Clear Scan o con la copa. Lo que tenemos que tener en cuenta es, teniendo el paciente
Cuando ya tenemos el paciente, llamamos al paciente cualquiera y vamos a llamar al señor test. Muy bien. Test o prueba. Entonces, aquí le pedimos que haga el scan. Y en el scan, también de la misma forma, aquí escogemos la sonda. En este caso, de alta frecuencia, nos corresponde pasar ya sea la sonda de 25, como sale acá, y si le damos un clic más, la sonda de 50. Entonces, hagamos la 25, que es la sonda cerrada, y hemos visto la sonda de 50 que es abierta, y aquí tenemos, en el momento que tenemos la sonda, en escuchen, va a comenzar nos pide la conexión. Obviamente, si no la conectamos, no va a funcionar. Y eso es claro. Agarramos la sonda y la colocamos su conexión. Aceptamos. Paramos. Y si se escucha, se va a ver que se va a escuchar que suena el movimiento. La paro, cesa. Es muy sutil, ¿ya? Pero se ve. Igual, en esta sonda tenemos un área del foco y cuando vamos poniendo va a suceder lo mismo. En este caso tendríamos que poner un poquito de gel. Esta sonda es interesantísima porque miren, se la voy a poner acá en mi arteria radial o mis arterias o venas de aquí. Y vamos a ver en algún momento, aquí, abajo se va a poder ver la arteria. Y si yo lo pongo de costado, vamos a ver una redondelita. Si le pongo más gel se va a ver mejor. Ajá. Eso negrito es mi arteria o mi vena. ¿Ah? Entonces, fíjense, ya que voy a hacer otro corte. ¿Ves? ¿Se han dado cuenta que cómo se ve mi...? Eso sí, miren, ahí le estoy hablando en longitudinal. Y aquí le hago un corte transversal. Y son mis vasos que están acá. ¿Qué significa? Que con esta sonda de UVM también podemos ver lesiones superficiales de párpado o lesiones vasculares a nivel de alrededor de los anexos. Y miren, este es un corte transversal, fíjense dónde está mi marca, y este es un corte longitudinal, para que vean dónde está mi marca. Ahorita no se mueve un poco el gel, así que es un poco más difícil, pero cuando logro agarrarlo, se van a dar cuenta que agarro mi vaso sanguíneo completo. Ahí está, miren, arriba. Ahora le estoy poniendo en la acción de Ok. Una de las cosas importantes es las herramientas que tenemos tanto en el Absolu cuanto en el aviso. Tenemos acá un examen que hemos hecho de una cámara anterior. Entonces, la primera cosa, ese es un examen horizontal, donde, si es normal la posición, la zona nasal debe estar al lado derecho y la zona temporal a la izquierda. ¿Qué vemos? La cámara anterior, la forma del cristalino, el perfil del iris, la forma del ángulo, y podemos darle todo el zoom que queramos en cualquiera de las formas con la ruedita del mouse. Pero lo que nos interesa siempre son las medidas. Cuando nosotros queremos medir, vamos acá donde dice Tools, herramientas, igual que el Absolu, y vamos a ver el caliper, la medida. Y una cosa importante es la medida del endotelio hacia la cápsula. Y en este caso sale 2.48. Es una cámara stretch, los valores normales van a 3.5, 3 a 3.5. Otra cosa que tenemos que hacer es medir el grosor del cristalino.
que más o menos es 4,64 normal. Esos son valores interesantes que nos van a dar la idea de la relación entre el cristalino y la cámara anterior. Es un cristalino normal, pero que aparenta ser grande para esta cámara. Borramos todo. Y otra cosa que podemos medir es qué tan adelantado está el cristalino. Buscamos el espolón escleral, que está aquí. Nos vamos al otro espolón escleral y aquí sacamos una línea hacia la cápsula anterior del cristalino. Eso mide 0,96. Y con el caliper sacamos una línea del endotelio hacia acá. Y comparamos estas dos líneas. Si esta línea roja es 1/3 o más de esta línea amarilla, este es un facomórfico, por el por el abovedamiento, por la anteriorización del cristalino. Aquí mide 0,96 contra 3,38, no es 1/3, pero se está acercando. Entonces, si bien es cierto, el cristalino no juega un papel en este cierre angular, quizá en el futuro, porque el cristalino va creciendo en el tiempo, pueda causarlo. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cómo vemos el ángulo acá? Borramos todos. Miren este ángulo. Lo podemos entrar acá y comenzamos a ver. Entonces, no está la toma tan exacta. Vamos a tomar otra toma. Aquí está mucho más claro. Aquí vemos que el perfil del iris es curvo. ¿Qué significa? Que acá hay presión. Y esta presión curva el iris y ese curvo cierra el ángulo o por lo menos lo hace ver cerrado. Si hacemos una iridotomía, esta presión de acá con la presión por detrás del iris se equiparan y este iris va a tender a regresar abriendo el ángulo. Entonces, ¿qué podemos saber? ¿Dónde está? Lo más importante en el ángulo es ver dónde está el trabéculo. ¿Cómo sabemos dónde está el trabéculo? Acá en herramientas vamos a herramientas avanzadas, distancia de la apertura angular. Aquí ponemos, miren, el espolón escleral llega hasta acá, pin. De aquí pasamos e inmediatamente sale una línea a 500 micras y nos dice, oye, cuidado, el trabéculo acá está muy cerca del iris. El trabéculo acá está amenazado por el iris y el espacio de apertura angular es muy pequeño. Entonces acá hay un cierre por bloqueo pupilar o un riesgo de cierre angular por bloqueo pupilar. ¿Okay? Ya lo habíamos visto en la curvatura, pero lo corroboramos con el distancia de apertura angular. Otra cosa que podemos ver es qué grosor tiene el iris. Nos vamos a la raíz del iris acá y lanzamos hacia adelante. A 750 micras, el iris, lo ponemos aquí, mide 40, perdón, no está bien, más o menos medio milímetro. Iris más gruesos pueden hacer que el cierre angular sea mayor. Eso es una medida interesante para tener en cuenta. Si quieren verlo en ángulo, pues no hay problema. Vamos acá al ángulo. Ponemos el punto en el espolón escleral, no en receso. Hacemos en la córnea y lo abrimos. Y este ángulo es muy estrecho, es de 15,2 grados. Esas son las formas que tenemos de ver los valores del ángulo, de la distancia de apertura angular y del grosor del iris. Entonces es interesante porque esos marcadores nos van a servir en glaucoma. Muy bien. Distancia iridotrabecular o área de receso angular también son visibles, pero no son tan importantes como lo que hemos hablado. Entonces es importante, muy importante, hacer la apreciación clínica de cada cosa. En otro de los ángulos, en el mismo paciente, miren la gran diferencia. A pesar de que hay una curvatura y un bloqueo pupilar incipiente, aquí el ángulo es más abierto. El espolón escleral llega hasta acá. Y acá es un ángulo de 30 grados aproximadamente. 29,9. Miren,
no es simétrico. El ángulo no se mide en un solo sitio, se mide en los 4 cuadrantes y sacamos un promedio de cómo se ve. Y acá, la distancia de apertura angular, otra vez vamos a herramientas avanzadas, ponemos acá donde está el espolón escleral aquí, marcamos, y aquí sí es mucho más grande, es 0,35 milímetros, suficiente para hacer una buena filtración. O sea, no midan el ángulo en un solo sitio, midan en 4 cuadrantes, o dense una idea clínica de cada cosa. Esas son las herramientas que se usan para el glaucoma, para ver el bloqueo pupilar, para ver el iris plató, que es una cosa de ver el iris adecuadamente, y ahora lo vamos a ver, y para ver el facomórfico, que es lo que vemos con el bol. Este es un caso bien interesante, porque en este caso a este paciente se le vieron los ángulos estrechos y la primera reacción fue hacer una iridotomía. Miren, aquí está. Pero la iridotomía no ha solucionado el problema, porque el problema de este ángulo es el cristalino. Este es un caso facomórfico. ¿Cómo me doy cuenta que es facomórfico? Primero me voy a herramientas y hago la medida del volt del lente. El explorador escleral llega acá y hasta acá. Y lo mido hasta la cápsula anterior. Y ahora mido con el caliper desde el endotelio a esta línea espolón escleral, espolón escleral. Y fíjense, aquí el volt mide 1,32 contra la línea que mide 3,07. De lejos, más de un tercio de esa medida. Por lo tanto, ese es un facomórfico. Aparte que se ve clarísimo que aquí el componente es que el cristalino está adelantado. Por lo tanto, en estos pacientes la iridotomía que está acá no funciona. Se hizo por gusto. Aquí lo que hay que hacer es retirar el cristalino. Y una vez retirado el cristalino, ese ángulo va a caer, se va a abrir, porque aquí lo que está empujando el cierre angular, que no es tanto, es el cristalino, no un bloqueo pupilar. Todo el mundo ve ángulo estrecho y lo primero que piensa es bloqueo pupilar y iridotomía. No, no es así. Eso no es verdad. Es un claro ejemplo de un cierre o riesgo de cierre angular facomórfico. Que además ni siquiera el ángulo está tan abierto. ¿Por qué? Si yo mido en ángulos, fíjense, este ángulo debe tener 35 por lo menos. 35.8. Ya el ojo de buen cubero funciona, pues 35 años haciendo esto, algo tengo que saber, aunque sea por ósmosis. Pero fíjense, no es un ángulo tan cerrado. Otra causa de cierre angular es el iris plató, que es muchísimo más frecuente que lo que habitualmente vemos. ¿Y cómo hace qué es el concepto de iris plató? La cámara es mediana a estrecha. El perfil del iris es plano, no es curvo como lo vimos en el bloqueo pupilar. O sea, una iridotomía no lo va a solucionar. Hay un receso angular, fíjense esta parte, que depende mucho de la inserción de este iris en el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es grande. Aquí está el espolón escleral. Si yo hago una línea que pasa por el espolón escleral, más o menos perpendicular a la córnea, y la puedo mover, y me doy cuenta que este cuerpo ciliar tiene más de un tercio adelantado acá, significa que ese cuerpo ciliar está anteriorizado. Esta es la tercera característica. Y además, colapso del surco ciliar. Ese es un plató. Cámara mediana, perfil del iris plano, recodo de la raíz del iris por la inserción, en este caso media o posterior, adelantamiento de los procesos ciliares y colapso del surco. Esto es lo que van a ver ustedes en un iris plató. Y es interesante porque ahí tampoco funciona la iridotomía periférica. Ahí funciona la iridoplastía o retirar el cristalino. Bueno, ya tenemos las tres causas y es perfecto. Esos son los parámetros que tenemos que ver para el estudio del ángulo con el VM. Bueno, esto ha sido lo que era el taller del VM en glaucoma, el examen básico, que se complementa con lo que hemos hablado en la teoría, y era para que vieran cómo se manejan las ondas.
Obviamente tratar de hacer un tutorial de cómo manejar un equipo de VM en 20, 30 o 40 minutos es imposible. Los invito a seguir viendo algunas otras cosas más en YouTube. Se puede buscar sobre VM, sobre técnicas básicas, o en algún momento hacer una rotación o ver cómo en realidad que ustedes mismos lo hagan. Les agradezco por la atención y le doy gracias a mi fiel compañero que está todos los días conmigo en el examen, a la Absolute y al Aviso, que nos permiten hacer un VM de altísima calidad. Gracias.